menos de 10 años democráticamente, con la situación espantosamente trágica de un primer ministro israelí asesinado, Yitzhak Rabin, y es aquí, de hecho, explorando el devenir de muchos de los partícipes centrales en estos acuerdos, donde uno puede advertir qué cambiante fue la realidad anunciada en el año 93 y la que hemos llegado hoy, con Yasser Arafat, anunciado como un profeta de la paz apenas unos años atrás, y hoy a punto de ser exiliado de la región. Hubiera sido la tercera vez que es exiliado el titular de la OLP. De no ser por presiones internacionales, él ya estaría nuevamente en Túnez, si es que los estados mal. Tenemos el caso de Terje Rod Larsen, el principal mediador noruego, instrumental en la creación del canal secreto, que disparó de ser un académico a las más altas esferas de la diplomacia internacional, siendo hoy el enviado, nada menos que el secretario general de las Naciones Unidas ante el Medio Oriente, a punto de ser declarado persona no grata por el gabinete israelí un poco tiempo atrás. Y por último, pero no menos importante y trágico, el destino de Shimon Peres, un hombre que creó toda una visión, no es una ideología. Lo de Pérez realmente yo creo que él fue un hombre visionario adelantado a su tiempo, en un Medio Oriente demasiado intransigente para su idea, pero que en un sentido fue una idea compartida por muchos, especialmente en Europa. Y hoy vemos entonces con tristeza y con pesar como Shimon Peres ha sido traicionado no solo por sus socios de la paz, no solo por sus colegas en el Medio Oriente, sino muy especialmente por sus pares ilustrados de Europa, con los quienes había compartido el sueño de la paz, y hoy en Bélgica lo quieren juzgar por crímenes de guerra. Esta propuesta surgió en el Comité Legal del Parlamento belga, y en Suecia están recibiendo cartas de ciudadanos que piden que le quiten el premio Nobel de la Paz, no a la paz, por supuesto, sino a Shimon Peres. Por supuesto, sino a Shimon Peres. En síntesis, creo que lo mejor puede encapsular esta época promisoria y a la vez que fatídica, la década del 90 que fue para Israel, queda quizá manifestado en el hecho de que al final de este proceso Israel intercambió tierras, pero no vio como contrapartida un aumento en el nivel de aceptación regional o de aceptación mundial. Basta ver, por supuesto, las quemas de banderas israelíes cotidianas en los territorios de los vecinos de Israel. Estoy dando un ejemplo muy moderado para marcar el punto de las quemas de sinagogas en París, como recién aquí Marco mencionaba, el espectro del antisemitismo reemergente con una inusitada violencia en Europa. Y aquí entonces notamos, o yo quisiera al menos presentar la visión de la existencia de dos procesos entre Israel y los palestinos durante la década del 90, en donde uno fue manifestado en la fórmula Tierras por Paz, que fue abrazada por Israel, en donde entendieron que ellos iban a entregar tierras y a cambio de esas tierras iban a obtener la tan ansiada paz. Conforme a esta perspectiva, lo único que los palestinos deseaban era tener un Estado independiente, soberano, con una economía viable, y esto los llevaría a estar en relaciones pacíficas y no armoniosas con los israelíes. Pero del campo palestino, cuando uno observa aquello que estuvo sucediendo en el terreno, descubre que aquí no hubo un proceso de paz. Del lado palestino, la fórmula que se explicó no fue tierras por paz, sino tierras por guerra. Una fórmula conforme a los propios documentos legales del movimiento nacionalista palestino. Me refiero al plan por fases de 1974, en el que se estipuló la descripción por fases de Israel. Y esto lo quiero subrayar, lo marco en el libro, pero es importante señalarlo aquí también. Que aquí no estamos hablando de un odio hacia Israel que se escucha en la calle, que es parte de la cultura, que es una especie de prejuicio suelto por allí, por los bazares de Bagdad o los cafés del Cairo. El deseo politicida del pueblo árabe respecto a Israel ha sido legalmente codificado en 3 documentos esenciales del movimiento nacionalista palestino. En primer lugar, la Carta Nacional Palestina de 1964, revisada en 1968 para ser lo más radical, este plan por fase que acabo de mencionar, adoptado en Cairo en 1974, y la constitución de Fatah, el órgano central de la OLP, fundada por Yasser Arafat a finales de la década del 50, que fue casualmente publicada en inglés en un website en el año 1998, en medio de un proceso de paz con los israelíes. Donde podemos ver específicamente la actitud del liderazgo palestino en relación a su socio de la paz, hasta hace poco, que hoy está en 3 esferas que quisiera compartir a modo de anécdota acá. La primera ocurre increíblemente el mismo día de la firma de la ceremonia de los acuerdos conducentes a la paz entre israelíes y palestinos. Este día Arafat habla en inglés
en público ante los 3.000 invitados en la Casa Blanca, y por supuesto que corresponde palabra por palabra a Yitzhak Rabin en un discurso netamente pacifista. Pero cuando la ceremonia termina, y cuando los invitados se van, y cuando las cámaras de la CNN apagan sus luces y también se marchan, se le acerca a la televisión jordana a Arafat y le dice: díganos unas palabras para las audiencias árabes. Y aquí, hablando en árabe, ya Arafat no habló de coexistencia, ni de paz, ni de reconciliación. Habló de guerra y de destrucción, invocando precisamente el plan de 1974, como dijo, que evidentemente los árabes comprenden muy bien a qué se refiere. La segunda escena, que no es menos trágica, acontece el día que Arafat ingresa a Gaza. Este regreso histórico y glorioso a la tierra recuperada, por poner, Arafat llega con su Mercedes-Benz, cruzando de Egipto hacia Gaza a través de Rafia, con también las vans, las camionetas, con los hombres del Fatah tirando tiros en sus metralletas de las ventanas, un microcosmo total del despotismo que luego vendría sobre el pueblo palestino. Pero la anécdota interesante es: uno de los soldados, cuando ve a Arafat ingresar a Gaza, le dice al comandante: wow, la verdad es que no sabía que Arafat era tan alto. El comentario decía que la que fue Arafat llegaba al techo del Mercedes-Benz. Alertado un poco en su sospecha, este comandante detiene el auto y hace una inspección, y descubre que Arafat está sentado sobre un hombre, sobre Shihab Malim, un terrorista de la OLP cuyo ingreso había sido vetado por Israel en el retorno del exilio tunecino a Gaza. Pero aún abren el baúl y encuentran a otro, a Mahmoud Nofal, un hombre del Frente Democrático para la Liberación de Palestina, también ingreso prohibido. Así como Arafat ingresó en paz a los territorios, así como inauguró un proceso formal de reconciliación histórica entre los israelíes y ellos. Y la tercera escena la podemos poner en absolutamente cualquier día, cualquier fecha, cualquier lugar del Medio Oriente durante el proceso de paz, en la que Arafat parecía tener una tentación compulsiva, una suerte de reflejo pavloviano, en donde cada vez que se le ponía el micrófono enfrente comenzaba a hablar de retórica yihadista y negaciones del holocausto y demás. En conclusión, tenemos que 9 años de proceso de paz no han logrado producir en el campo palestino un solo mapa de la región del Medio Oriente que incluya a Israel por nombre. Uno de los puntos que yo marco en el libro es que a mí me ha dejado azorado, bastante sorprendido. Es que cuando uno mira un poquitito la historia de este conflicto, puede apreciar que en tanto los israelíes han históricamente procurado conciliar y entregar tierras a cambio de la paz, además de ser una nación diminuta, apenas el doble del tamaño de Tucumán, la provincia más pequeña de la Argentina, del lado árabe palestino sistemáticamente se ha rechazado estas ofertas y estas conciliaciones. Y en primer lugar, aquí quizás cabría hacer una mención digo un poco de evidencia respecto a este punto. Lo hemos visto en el año 1937 con la Comisión Till, donde recomienda partir el área en 2 estados. Los judíos, la comunidad judía en Palestina en aquella época, decide aceptar el principio de la partición, pero repudia la forma territorial particular, puesto que la distribución era del 90 al 10% contra ellos y no les apeteció. Pero los árabes hicieron esta distinción entre concepto de partición y forma territorial, y dijeron: nosotros no partimos de tierra con nadie. Y otra tragedia similar aconteció 10 años después, en 1947, con el plan de partición de las Naciones Unidas, y nuevamente en el año 67, con la fórmula Tierras por Paz, parte del título del libro, donde los israelíes están dispuestos a restituir el territorio capturado en esa guerra, y los árabes en Khartoum, en Sudán, se reúnen y dicen no 3 veces, no reconocimiento, no negociación, no paz. Y tenemos el año 1978, donde el acuerdo de Camp David entre israelíes y egipcios incorpora un plan de autonomía del que los palestinos no quisieron saber nada. Y finalmente el año 2000, donde se les ofreció, en palabras de Fouad Hashami, un académico libanés en Estados Unidos, la más rara de las ofrendas que la historia da, una segunda oportunidad, y la rechazaron. Y le entregó la orden a la segunda, eran unas cuantas más ofrendas. Pero decía, una de las conclusiones a las que llegamos con una muy panorámica observación histórica de las virtudes diplomáticas del conflicto, es que mientras que los israelíes están dispuestos, pareciera, a entregar tierras a cambio de paz, y esto cuando Israel ocupa menos del 1% del área del Medio Oriente y el 99% restante del mundo